Luis Araujo es puro chavorruco. La entrevista. Entonces el productor dijo, ahí está, ese es el nombre. Vamos a ponerle Desacados. Desde el primer disco participé escribiendo canciones. Nuestro productor nos dijo, ¿por qué no hacen la canción del bikini? De la cantidad de promoción que había que hacer. Sí, por ahí lo vivía con cierta incomodidad. He cumplido todos mis sueños con el 90 Pop Tour. No me queda nada para reclamar ya. Chavorrucos de mi corazón, ¿cómo están? Yo soy Luis Araujo y estoy más que contento, de verdad. Hoy es un día muy especial para mí. Mi adolescente interior está bastante feliz de esta charla que voy a tener con un personaje bastante importante de la música en español de los noventas. Imagínense ustedes que si yo de repente les digo, ¿te falta mucho? O te digo, cuéntame cómo está París. ¿Es divertido aunque no estés conmigo? ¿Saben quién está conmigo? Darío de Desacados. Darío, bienvenido, bravo. Vamos, Luis. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo por Oye, ahí? muy contento de poder charlar contigo. Es una completa fantasía poder platicar con uno de los personajes que a mi parecer hicieron del pop de los noventas un pop bastante digerible, bastante divertido y que tan es así que hoy, pues 30 años después, por lo menos yo, y sé que mucha gente lo sigue escuchando. ¿Cómo estás, Darío? Esta entrevista es presentada por Galaxy Centro de Idiomas, la manera más eficaz y económica de aprender un nuevo idioma. Con clases presenciales en Guadalajara, Jalisco, clases online para todo México. www.galaxycentrodeidiomas.com. Muy bien, muy contento de participar contigo en esta charla. Y sí, han pasado, ¿cómo puede ser que pasaron 30 años? Pero sí, pasaron 30 años o tal vez un poco más. Tal vez un poco más, mi querido Darío, tal vez un poco más. Oye, quiero iniciar, ahora sí que desde el principio. Tú naciste en Argentina un 27 de enero del 66. ¿Podés creerlo? Así es. En la década del 60, ¿cómo puede ser? Ajá. ¿Cuántas décadas he vivido? Saquen la Claro, cuenta. claro. Sí, muchos estamos muy cerquita de por ahí. Así que bueno, naciste en los 60 y Sí. tú tuviste una infancia normal, tranquila. Estuve viendo algunas cosas de tu niñez y vi que en realidad nunca tuviste una cercanía con la música como para dedicarte a esto. No, la verdad que no, me tomó completamente por sorpresa porque yo jamás, de chiquito, de niño, de adolescente tampoco, Ajá. jamás pensé que me iba a dedicar a la música. Si bien siempre me gustó la música y era súper fan de la música, pero como melómano, como Ujú, comprador y consumidor de discos en los 80s, o no, en los 70s, en los 80, ujú. estaba siempre pendiente de la radio y escuchando y viendo los videos que pasaban, o yendo a las tiendas de discos a comprar discos. Era un gran coleccionista de los discos de vinilo, ¿no? En aquel entonces. Ujú. Pero jamás pensé que me iba a terminar dedicando a la música. Tu entrada a la música es bastante peculiar, ¿no? O sea, yo Sí. digo, ya lo sé, pero me gustaría que nos lo contaras. Por ahí con un amigo y de repente grabaron un demo que ganó. A ver, platícanos, por favor. Ah, sí. Era un demo bueno, sí, claro, yo trabajaba en una radio, me acuerdo, en aquella época. Sí, con unos amigos hicieron un demo como de música electrónica, estamos hablando del año 89, 90. Hubo un concurso en una radio, presentaron el demo, ganó el concurso y a partir de ahí nos contrató una disquera que eran los mismos dueños, la misma persona que manejaba la radio esta, para hacer producciones de música bailable, qué sé yo, éramos gente sin ninguna experiencia, realmente muy aventurado el que nos contrató, pero salió bien y de ese experimento surge Desacados, también un grupo completamente diseñado a partir de las producciones que hacíamos en estudio nosotros, de esos primeros demos, de esas primeras canciones. O sea, ahí fue donde realmente yo me inicié en la Claro, música. No era que venía yo con un grupo y que quería ir golpeando puertas con mi cassette, con mi demo, no, nada que ver. claro. Oye, ¿y cuántos años tenías cuando llevaron el demo y cuando leí una nota que me llamó mucho la atención porque decía que de un día estar tú en tu casa a otro día ya estabas dentro de un estudio de grabación, ¿no? Ah, sí, no, absolutamente. Una locura total. Yo tenía 23, 24 años más o menos cuando me pasó eso. O sea, yo jamás pensé que a esa altura de mi vida pensé que me iba a dedicar a la música ni que iba a terminar Claro, arriba de un escenario. claro. Fue todo dándose de una manera como una cosa atrás de la otra que me fue llevando a eso. Y Ujú. sí, mi vida cambió completamente porque o sea, vamos, que desde estar en un trabajo normal y llevando una vida de estudiante o trabajando en trabajos así regulares al escenario, hay todo un mundo de diferencia. Hice lo que pude. No. Oye, tenías 22 o 23 años.
¿Te saliste de la escuela? ¿Qué estudiaste? ¿Hasta dónde llegaste? Porque de repente la vida del artista es un poco complicada juntarla con los estudios, ¿no? Sí, no, definitivamente, ¿no? Cuando ya me empecé a dedicar a la música no estudiaba nada, solamente me dedicaba a trabajar. Antes había tratado la carrera de diseño gráfico, me acuerdo, en Argentina un poco, pero también desorientado como típico adolescente que no Claro, sabía qué hacer con su claro, vida. claro. Era eso, y cuando vino lo de la música y hubo una explosión muy grande con la canción Ritmo de la Noche en Argentina, y fue como un furor, fue como la lambada, como Macarena, ese tipo de fenómenos que se dio con esa canción. Y eso literalmente nos cambió la vida y a mí en lo personal de un día para el otro, un día de no tener nada a tenerlo todo. Un Claro. cambio muy, muy grande. Oye, ¿y cómo fue el proceso de haber ganado este concurso de los demos y que te firmaron a estar ya, porque además lo hiciste con un amigo, ¿no? Pero después Sí. ese amigo ya no figuró, o sea, ya te vimos, lo que nosotros conocimos, por lo menos aquí en México en los 90 fue a Darío con las dos integrantes que originalmente fueron Analía y Gladys. Exactamente, con Analia y con Gladys en los 90 cuando comenzó el grupo, fue idea de nuestro productor, de Bernardo Bergeret, que fue el productor original, el creador de Desacados. Él fue el que dijo, vamos a armar este grupo así, vas a estar vos, Darío, van a haber dos chicas. Yo no tenía la menor idea de lo que estábamos hablando, me parecía una locura total, pero bueno, ahí fui. Y Ajá. empezamos a grabar los temas de a uno, una canción, probándolas en distintos, como tenía la radio, las iba probando en la radio a ver si funcionaban, si no funcionaba, hasta que apareció la canción de Ritmo de la Noche, y eso fue un furor total, una Sí, locura, sí, y eso fue lo que hizo que fuera, digamos, el toque final para que Desacados surgiera con su propio disco, que hasta ese entonces no estaba en los planes de nadie hacer un disco de Desacados. claro. Pero cuando apareció esa canción, ahí sí dijeron, bueno, vamos, en serio, vamos a hacer un disco de esto. Y bueno, empezaron las presentaciones y las presentaciones en televisión, en vivo, en todos lados. Una barbaridad. Oye, ¿cómo es tu familia? Quiero preguntarte qué te dijo tu familia, pero primero quiero saber cómo es tu familia. ¿Tienes hermanos, hermanas? Sí, 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 claro, claro. Que tengo una hermana, Laura. Fue una sorpresa para todos lo de los sacados. Nadie se lo esperaba. Bueno, sin mí yo me lo esperaba. Claro, Imagínate, ellos qué se claro, van a esperar, claro, nada, ¿no? claro, claro. Fue un cambio muy, muy grande para todos nosotros. Eh, eh, Me cambió la vida por completo, a mí y a todos los que me rodeaban, porque pasé a ser de un día para el otro, salté de la nada a todo. Claro, claro. ¿Cómo fue esa parte de llegar con tus papás y decirles, oigan, creo que voy a hacer un disco, ¿no? Creo que voy a hacer un disco. Y nadie entendía nada, no sé. Claro, claro, ya me imagino. No, no, como un disco. Hacer un disco es como decir voy a viajar en plato volador a la luna y vuelvo. No sé, era una Claro, cosa que estaba completamente fuera de los planes de todos nosotros. Fue muy emocionante en aquel momento. El hecho del disco, sobre todo, porque hoy día vos podés hacer una canción y subirla a las plataformas que yo, pero el hecho del disco físico, de tener un disco entre tus manos, ese claro, pedacito de plástico claro, negro, claro, era como magia. No, 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 claro, no, no, claro, o sea, tener eso era muy diferente a subir una canción a las plataformas hoy día. claro. Era como, tenías una prueba física de que lo habías hecho, eso era. Claro, claro. Oye, y entonces, después de esto, ya que se arma el grupo, ya que está Darío, Analía y Gladys, eh, empieza a sonar Ritmo de la Noche, que además por ahí también leí que parte del boom, o más bien quiero que tú me cuentes, si fue por parte del boom o a raíz de eso fue el boom, pero punto, salió un programa que se llamaba Igual y que te pidieron que tú fueras, digamos, el soundtrack, ¿no? La canción de entrada. Claro, exactamente. Sí, fue así. En realidad la canción había salido antes y el programa, viendo el éxito de la canción, decidieron llamarlo como ritmo de la noche, ¿no? Ajá. Y nos pidieron si podemos hacer una versión especial de la canción para el programa, como la cortina del programa. Y bueno, obviamente dijimos que sí, eso ayudó a que el tema creciera mucho más. Empezamos a viajar fuera de Argentina gracias a eso, porque el programa se emitía también en los países limítrofes, entonces empezamos a viajar a Chile, a Uruguay, Paraguay, y de ahí fuimos saliendo de Argentina hasta que terminamos en esta plática que estamos teniendo con vos en Julio. este Ok. momento. 30 años después. 30 años 30 después, años claro. después. Oye, Darío, y después hubo algo también que me llamó mucho la atención y que quiero que nos lo platiques, porque de repente son cosas que no te esperas, pero que si te dejas fluir, ¿sabes? Después de eso salió otro programa que se llamaba Ritmo de la Tarde.
Sí, un delirio, la verdad que sí, Y te porque nosotros. pidieron que entonces, oye, si Darío canta ritmo de la noche, pues que por favor nos cante ritmo de la tarde, ¿no? Sí, 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 y efectivamente así fue, porque hicimos ritmo de la noche, entonces salieron ya con el programa Ritmo de la tarde y nos llamaron de la producción y a ver si podíamos ir al primer programa. Ya que están acá, ¿por qué no cantan ritmo de la tarde? Entonces empezaron a usarlo de cortina también, tenemos ritmo de la tarde todas las tardes, me acuerdo, por Ajá, Canal 9 y ajá. a la noche los domingos ritmo de la noche en otro canal de la competencia. Así que teníamos todo cubierto, un verdadero abuso, pero Sí. bueno, así eran los 90. Así eran los 90. Oye, ¿qué te decían tus amigos? ¿Seguiste viendo a tus amigos? ¿Los sigues viendo hoy? ¿Platican de todo aquello? ¿Cómo sucedía con la gente de afuera, con tus amigos sobre todo? Sí, bueno, todos con gran sorpresa, con algunos de mis amigos, obviamente sí, sigo hablando y hablamos de música y algunos se dedican a la música también, así que es con mucha sorpresa. Hasta el día de hoy lo vemos como una situación insólita y como los caprichos de la vida te pueden llevar por caminos inesperados. La verdad Claro, que, pero sí, sí, hablamos de esto y bueno, todos mis amigos me conocen como quien soy normalmente, no claro, están pensando en el artista ni claro, nada por el claro, estilo. claro, claro, lo entiendo, lo entiendo. Oye, después de todo esto empiezas a salir de Argentina o empiezan a Ujú. salir como grupo y llega un momento en que se presentan en Viña del Mar, Darío. Eso es En una el locura. Festival de Viña. Sí, sí, eso fue una locura porque no sabíamos, en aquella época, el Festival de Viña, bueno, siempre fue muy popular, pero estamos hablando de una época, mirá qué viejos que somos, que no había internet, no había nada, ir a No, por Viña del supuesto, Mar no, claro, era claro, otra cosa. claro, claro. Era toda una aventura. Y fuimos a Viña, me acuerdo que en esa misma edición de Viña del Mar estaba Locomía, que después Loco. volvimos a compartir escenario con ellos en el 90, Sí, güey. y estaba Mecano, que bueno, no compartimos con Mecano, pero sí con Anato Roja. Y estaba, me acuerdo que en el jurado estaba Lucero, Lucero. este, y estaba Marta Sánchez, que aún todavía no había salido como solista. O sea, era un súper festival, un súper festival. Y no fue fantástico porque era el momento del pico máximo de ritmo de la noche y fue la verdad que una cosa increíble ver a ese público, el famoso monstruo, ¿no? Que nos recibió, por suerte nos recibió muy bien y fue un impulso muy grande de ahí. Hicimos muchísimas giras por Chile. Chile es un país muy grande, muy largo, ¿no? Infinito, pero es largo, por todas las regiones de Chile, que así le llaman a los estados allá, regiones. Oye, Darío, ¿no había cierta inconsciencia en ese momento de lo que estabas viviendo? O sea, un grupo argentino incipiente, está empezando, ¿no? Claro que ya es popular, tiene un rollo popular ya, pero compartir escenario con grandes como Mecano, Locomía era muy popular también en aquel entonces, jueceados por Lucero y por Marta Sánchez, ¿no había cierta inconsciencia como, no sé lo que está pasando, pero yo estoy aquí? Total, era solo inconsciencia, porque la verdad que no, 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 jamás pensé en compartir un escenario con Mecano, por Dios, vamos, no me voy a poner en ese mismo plano, Mecano aparte, o sea, tal vez el grupo más grande en español que haya existido, Yo, no sé, claro, junto con Soda Stereo, por ahí. claro. A ese nivel los pongo. No, no, era todo inconsciencia, sí. Y gracias a Dios que había inconsciencia, porque si no, no lo hacías. Si te lo pones a pensar y te Claro, lo pones claro. a analizar, no haces nada, es una locura. Claro, claro. Oye, y ahorita que hablas de Soda Stereo, yo pienso que Soda Stereo, Charly García, N cantidad de artistas argentinos rockeros, ¿no? Y de repente llega un grupo con formato diferente, que es un chavo y dos chavas haciendo dance, techno dance pop. ¿Cómo te sentías siendo argentino en un auge rockero y tú haciendo música pop, Darío? Sí, entiendo a lo que apuntas con la pregunta. Bueno, de hecho yo soy muy fan de todos esos artistas que nombrás, ¿no? De Charlie, de Soda, Fito, todo el rock argentino, lo he consumido y antes de ser artista iba muchísimo a shows a verlos a todos estos. Después también los seguí viendo, pero bueno. Sí, por ahí lo vivía con cierta incomodidad porque era como una música que no era la música típica que se consumía en En Argentina en ese Argentina. momento. País netamente rockero en ese momento, ¿no? Miguel Mateo, Los Enanitos Verdes, puro rock, Ya. ¿no? Y esta es una música completamente distinta, de la cual nadie tenía precedente, entonces sí era raro por ahí
De hecho, hemos tenido que compartir escenarios con, a lo mejor con alguno más rockero, y a veces nos sentíamos extraños, pero era algo nuestro, porque al compartir con ellos, nada que ver, era todo fraternidad y todo estaba bien. Claro, claro. Oye, Darío, algo que quiero que me platiques es, tú, llegó un momento en que tenías injerencia en lo que se iba a grabar, o sea, llegó un momento en que dijeras, esto sí me gusta, esto ya no, o yo escribo algo. Sí, 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 desde el primer momento eso, ¿eh? Sí, Excelente. sí, sí, por suerte, sí, no conocí la otra forma de trabajar, Ah, qué ya, bueno, ya sé de lo que hablas. qué bueno. De hecho, es más, desde el primer disco participé escribiendo canciones y hasta el día de hoy lo sigo haciendo. Te digo más, si alguna vez yo me negué a hacer algo, por suerte no me hicieron caso Ya. porque normalmente lo que yo decía que no era lo que era el éxito, así que o sea, tengo un pésimo gusto para elegir cuál es el hit o el no. Por ejemplo, la canción de Ritmo de la Noche a mí no me gustaba y yo pensé que eso nunca iba a funcionar y traté de evitar hacer esa canción. Por Imagínate. suerte no me escucharon, Por suerte ¿no? nos escucharon. Sí. Oye, y después de todo esto, de todo esto que estamos platicando, llega el momento de visitar México. ¿Recuerdas la primera vez que visitaste México, Darío? Claro, por supuesto. ¿Ya habías venido antes como turista o fue tu primera vez? No, no, no tenía idea, no tenía Wow. la menor idea. Sabía que México era un. Estamos hablando de la época antes de Internet. Esto Claro, tiene que ser comprendido porque hoy día hablas de México, te fijas y ya sabes todo, en claro, dónde vas a claro. tocar, en qué hotel te vas a quedar, en la calle que vas a estar. En ese momento no sabías absolutamente nada. Lo único que sabía de México musicalmente hablando era que los grupos argentinos habían pegado muy duro ahí Ujú, y ujú. que convocaban a grandes multitudes y que era un país que tenía una cultura musical muy fuerte, pero no mucho más que eso. Claro, claro. No conocía nada, no conocía nada de México. Fue una sorpresa muy fuerte bajar del avión, y empezar a ver la industria y el tamaño que tenía todo. Era como en Argentina, pero 10 veces más grande todo, Wow. en todo sentido. Ujú, Como Buenos Aires, no como Argentina, perdón. Hablo ajá, de Buenos Aires, ¿no? ujú. Todo era enorme, en unas dimensiones gigantescas, la cantidad de artistas, la disquera, el roster de la disquera era imposible. Me acuerdo que en esa primera época estábamos en una disquera que era Melody, Melody, que claro. tenía Alejandra Guzmán, Cristian Castro, Thalía, no sé, una locura. Qué locura. Oye, ¿y qué referentes tenías? Me voy a regresar un poquito. Cuando eras niño adolescente que ibas por tus discos, ¿tenías algún referente mexicano? Musical, Ajá. de música mexicana, mi mamá escuchaba, nada, esto es tremendo, ¿no? Lo que voy a decir, escuchaba No, mucho a los Teen Tops. ¡wow! ¡Maravilloso! Sí, En mi claro. casa también escucharon a los Teen Tops, claro. Ok, bueno, pero mucho lo escuchaba, me sabía todos los temas, me conocía todas las canciones, las letras de las canciones, o sea, Presumida, Popotitos, La Plaga, todo, increíble. Mi mamá era muy fan de eso, pero en aquel momento no teníamos acceso. Todos estos artistas que te nombré, como Thalía, Claro. Cristian, Alejandro Guzmán, no eran conocidos en Argentina Ok, directamente, eran ok, completamente desconocidos. ok. O sea, en aquel entonces estamos hablando de una primera etapa, así que no tenía gran información de México. Y por supuesto todos los grupos con los cuales ahora, que en ese momento era ponerle Onda, Vaselina, Caló, Magneto, Magneto. conocíamos, eso, Claro. eso sí, por ahí, ¿viste? Que habían ido a Argentina, pero muy poco, había creo que muy poco intercambio en aquel entonces. Cada país era como un mundo, no es ahora como ahora que está todo globalizado, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, y llegan a México, empieza la promoción y entonces ahí aparecemos ahora nosotros, por lo menos yo aparezco ya ahí en la historia, donde empiezo a escuchar a Desacados. Te decía al inicio que algo que yo creo que los ha mantenido hasta el día de hoy es este pop tan fácil de digerir, tan divertido, esta parte de contestarle. Recuerdo que en algún momento una hermana mayor me decía, ellos son como Pimpinela, pero buena onda. No se tiran mal Pimpinela. rollo, ellos cantan cosas bien padres, ¿no? Entonces era un rollo divertido de contestaciones, ¿no? En pareja, me parecía fabuloso, Darío. ¿Cómo nació ese concepto? Casualmente realmente, porque no fue algo planeado, vamos a hacer un concepto así, asá, eran las letras que las escribíamos nosotros mismos, que nos salían naturalmente. Tratábamos de reflejar la música, de empatarla con una letra, porque si era una música tan alegre, tan divertida, ¿de qué podías hablar, ¿no? Entonces tratamos de Claro, ponerle un poco de gracia. En algunos casos lo logramos, en algunos no, pero sí las canciones como la del bikini y todo eso realmente son chistosas y
si bien en Argentina habían funcionado, en México fue mucho más grande el Ah, impacto que tuvieron. claro. Oye, que además para la gente que no lo sepa, seguramente muchos lo saben, pero otros no. Bikini Lunes Amarillo es un cover, ¿cierto? Sí, absolutamente, es un cover, fue de Brian Hyland, creo que era en los años 50, un tema de los años 50 que originalmente es como un cha-cha-cha, Ajá. tuvo muchas versiones y cuando nosotros la hicimos, nuestro productor nos dijo, ¿por qué no hacen la canción del bikini? Que por supuesto a mí no me pareció una buena idea, Como el bikini, ¿no? Claro, claro, como el bikini, pero la hicimos y funcionó muy bien, especialmente en México. claro. ¿Qué sucedió primero, Darío? O ¿en qué año visitaron primera vez México? Quiero preguntarte, ¿qué pasó primero? ¿Primero fue más de lo que te imaginas que fue wow? ¿O primero visitaron México? No, no, no. Primero visitamos México, estamos hablando del año 91. Ok, ok. 91, claro. No, 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 no. Con el primer disco, más de lo que te imaginas, vino como 4 años después. Era el cuarto disco de los Ujú. sacados. Tampoco, en este caso fue al revés. Perdón, en ese caso fue al revés porque a mí sí, la canción de Más de lo que te imaginas, siempre pensé que era un éxito, que era un tema increíble y nuestro productor no tenía fe en esa canción, pensaba Oh, que ese ok. tema no iba a funcionar. Y de hecho cuando salió el disco no funcionó y entonces seguimos adelante, bueno, ahí seguimos adelante con nuestra vida, no funcionó, pero creo que después empezó a pegar en Colombia y como que fue un pequeño suceso y pegó en México y ahí entonces rebotó para Argentina y bueno, y es conocida ahora, gracias a Dios, en toda Latinoamérica, pero en ese primer momento no fue un éxito. Oye, Darío, hablando de todo esto, que sobre todo cuando llegan a México, que empieza, si ya venían con una carga de trabajo importante y con una exposición importante, me imagino que cuando llega a México, por lo menos se duplicó eso. Si tú nunca habías pensado en dedicarte a la música, ¿cómo viviste todo este rollo emocionalmente? Bueno, fue muy confuso, sobre todo en aquel primer momento, porque sí, especialmente en México, las distancias tan grandes desde un sitio a otro, los compromisos para hacer conciertos, todo era agotador, días larguísimos. Ujú. Éramos jóvenes, ¿no? Por suerte teníamos mucha energía, Claro, pero claro, fue un cambio muy grande porque después al bajar de eso, volver a Argentina y que no fuera el mismo ritmo, era muy, muy desconcertante en aquel momento lo que sucedía. claro. Lo manejamos lo mejor que pudimos, pero fue toda una experiencia. No, no llegaste a pensar como, hey, esto no me lo contaron, Ah, sí. ¿no? Sí, 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 totalmente. Sí, sí, las jornadas eran súper largas, y los compromisos eran muchísimos. No, 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 no era, porque al final terminas haciendo muchísimas más cosas extra musicales que musicales, ¿no? Por los Claro, claro, compromisos. claro. Justamente yo de repente pregunto esta parte de, oye, ¿cómo te concentras para seguir disfrutando la música que no se vea manchado con, súbete a un avión, vete a otro avión, una entrevista, otra, que eso no es hacer música, ¿no? Claro, 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 claro. Es difícil porque sí, te pasas al avión acá, la nota, la entrevista, esta, la otra, a la noche a la televisión, mañana un concierto, todo. Una locura, una locura. Ahora, en la actualidad lo disfruto mucho más, todo lo disfruto mucho más, inclusive las entrevistas también. De hecho, lo siento como una bendición tener este trabajo en todas sus facetas. No hay nada que ya me moleste ni nada. Pero creo que esa visión te la da después el tiempo, ¿no? En aquel momento, cuando todo era nuevo, lo ves muy distinto y en cambio ahora se siente muy diferente. Claro, claro. ¿Cómo fue la primera vez que alguna de las chicas de Analía o Gladys, que además quiero hacer un paréntesis para quien no lo sepa, Analía después hizo carrera en México, ¿verdad? La vi de Se actriz. quedó, Ajá, se quedó incluso en México, claro, se quedó en México porque cuando nosotros íbamos tanto a México, o de tanto ir a México, de tanto ir a México. ella también se quedó viviendo y sí, después cuando ya no siguió más con el grupo, sé que siguió con su carrera de actriz o de conductora, o hacía varias cosas. Ok. Eh, ¿Cómo fue la primera vez que alguien te dijo, oye, ya no voy a seguir en el grupo? ¿Cómo lo tomaste? ¿Cómo se toma? Sí,
Bueno, con sorpresa me acuerdo en aquel momento, cuando, por ejemplo, Analía me dijo que no quería seguir más en el grupo, nos dijo, pero yo ya estaba trabajando en aquel entonces con Cintia, que es mi esposa, ¿no? Ajá. La que me acompaña ahora, o sea, el cambio fue muy natural y de hecho no fue nada, no fue traumático ni hubo una cosa así muy fuerte, fue bastante natural. Y bueno, con Cintia hace ya más de 30 años que estamos en el grupo. Los números que estamos manejando son indecentes. Ya sé. 30 años. Claro, lo entiendo perfecto. A mí también de repente me pasa que digo, güey, ¿en qué momento? Sí, yo me acuerdo que prendía la radio a los 12 años y en qué momento cumplí 44, pero nos pasa a Claro. todos, ¿eh? Nos pasa a todos. Oye, Darío, ¿cuánto tiempo vivieron en México y en qué año fue? Fue en el 97, 98, ¿no? Sí, más o menos del 97, 5 años vivimos en México. Estuvimos Ujú. hasta el 2002, principio del 2002. Y ahí nos Ujú. vinimos para acá. Estoy en Miami actualmente. Y Ok. aquí es donde vivimos. ¿Qué fue lo que más te gustó de vivir en México, de la comida? ¿Qué es lo que más te ha gustado de la comida mexicana? ¿Qué es lo que, digo, siempre decimos que los mexicanos hablamos de comida, bueno, pero por algo, ¿no? Sí, la comida me encanta, la comida de México la disfruto mucho. Aprendí a, cosa que los argentinos no somos amigos de lo picante para nada, Ok. ¿eh? Le, Ujú. le huimos. Ok. Aprendí a querer el picante y ahora es como una adicción. Le pongo a todo. Cuando voy a México me traigo la frasquito de salsa, Ah, le pongo chile a todo. O sea, eso me lo dejaron y se lo transmití a mis hijos también que son fabuloso, amantes fabuloso. del picante. ¿Cuántos hijos Bien. tienes, Darío? Dos, son mellizos. Dante y Luca tienen 20 años. Wow. ¿Qué te dicen cuando ven tu música? 20 años. 20. ¿Qué te dicen? Sí, han venido al concierto del 90 Pop Tour, han estado con nosotros, lo toman como algo natural, como si estuviéramos andando en bicicleta, o sea, como Ya, nada, no, ya, no, no, nada les impresiona porque lo vivieron desde chicos, entonces el hecho claro, de que a lo mejor haga una entrevista o me vean en la televisión o en el escenario les resulta completamente normal. claro, claro. Oye, después vinieron mucho más éxitos como pensando en esa chica que obviamente todo el mundo, que todos los poperos noventeros hemos cantado esa canción en algún momento. Después vino otro disco, donde venía Llévate esta canción y Llorando, creo que Sí, fueron los singles, ¿verdad? Y sí, después de exacto. esto, Darío, perdóname, me ibas a decir algo. No, 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 no. Ok, Dale. ¿cómo sucede que el grupo desaparece? Nosotros desde acá solo supimos que dejamos de escucharlos en radio, pero de aquel lado, ¿cómo se vivió? Fue gradual también. De a poco tenemos un contrato en los 90 con una disquera, la BMG en México. Sacó el disco ese que traía Llévate esta canción y Llorando. No Ujú. funcionó muy bien y se terminó el contrato. Y ahí como que seguimos haciendo conciertos, presentaciones, pero no con la intensidad con la que veníamos Claro, acostumbrados antes. De a poco yo me fui dedicando más a la producción, a trabajar para otros artistas. Y como que lo dejé el grupo, lo dejé por unos años, que a muchos de mis compañeros también les pasó lo mismo, dejaron el grupo por una época, sobre todo a principios de los 2000, una época media incierta, que no estábamos ni de un lado ni del otro, estábamos claro, como cerca de los 90, medio raro. Entonces, ahí yo me empecé a dedicar más a la producción, dejé de hacer shows con el grupo, lo dejé y pensé que no iba a regresar nunca más. O claro. sea, pensé que era una etapa terminada, una etapa muy bien vivida, porque habían sido más de 10 años de un proyecto que jamás pensé que iba a durar tanto, así que estaba súper agradecido y lo tomé como una etapa terminada y que ahora entonces yo me dedicaba a la producción, a arreglos musicales, composición, trabajar para otros artistas, como muchos otros han hecho. De a poco pasaron los años y volvimos con los sacados porque empezaron a haber fiestas de la nostalgia y el recuerdo de los 90 y nos llamaban. Yo al principio decía que no me interesaba, que estaba como retirado. Pero bueno, insistieron, vi que otros grupos sí lo hacían y de a poco tímidamente fuimos reingresando, Cintia y yo, a hacer conciertos hasta que, bueno, en el año 2017 apareció el 90 Pop Tour y rompió todo, ¿no? Justo ahorita quiero hablar del noventas, pero antes hay dos cosas importantes que quiero preguntarte. La primera es, ¿cómo surgió el nombre de Desacados? O sea, un nombre completamente original, que a lo mejor la gente que le sabe al marketing diría como, no, no se les va a quedar a la gente la marca en la cabeza. ¿Cómo fregados no? ¿No?
Yo no sé, también fue de la producción, cuando estábamos haciendo el primer disco, todavía no tenía nombre el grupo, ¿no? Y ya teníamos varias canciones grabadas y alguien de la compañía, de la disquera, dijo que por la manera en que yo cantaba en aquel entonces, Ok. que parecía un sacado, como en Argentina, ¿no? Sacado, un loco, fuera una Ok, persona que está ok. completamente fuera de órbita. Entonces el productor dijo, ahí está, ese es el nombre. Vamos a ponerle desacados para que suene más exótico. Simplemente fue porque alguien escuchó la forma en que yo gritaba y dijo, bueno, parece un sacado y de ahí viene el nombre de sacados. Oye, y después también, regresando un poquito a la época noventera, tus looks siempre fueron súper peculiares, que eso yo te lo agradezco mucho porque la verdad es que de repente traías el cabello de un color y luego de otro, y eso era padrísimo también verlo. Se agradecía, ¿no? Que la gente, además de la música, tuviera otra propuesta igual de imagen, ¿no? Sí, era muy loco en esa época, me atrevía más. Ahora no tanto, pero sí, sí, me acuerdo que me pintaba el color, me lo pinté de amarillo, de verde, de rojo, De rojo. hacía todo tipo de locuras. Y la ropa también muy particular, como que uno se animaba más a ponerse ropa loca. La música ayudaba, ¿no? Porque era Claro, ese tipo de música claro. que hacía que te inspiraba a vestirte de esa manera. Supongo que en aquel entonces en México habrá parecido muy loco porque veníamos de la otra punta del planeta con una propuesta completamente distinta y habrá llamado mucho la atención eso. Oye, ¿y había alguien que te lo sugería o tú decías, como que me voy a hacer algo? Ah, teníamos un vestuarista, claro, claro, sí, teníamos gente que nos sugería y que trabajaba en el concepto, totalmente. Sí, sí, no era que salíamos y se nos ocurría ponernos esa ropa, no, Ok. no, ni la podíamos comprar en ninguna tienda tampoco. Ok, era más bien, era un equipo. Era un equipo, sí, sí. Oye, Darío, y entonces después de todo esto, que me hablas que se cierra el grupo, hace poco platicaba con uno de tus compañeros noventeros y yo le decía, ¿hay un duelo cuando se cierra un grupo? Y él me decía, también hay un alivio. ¿Fue tu caso también? Sí, totalmente, claro, claro que hay un alivio, porque cerrás un capítulo y decís, bueno, esto ya no va más, ya está, por lo menos tomé una decisión y ahora sigo en consecuencia de la decisión que tomé. Entonces sí, hay un alivio y no estás con la incertidumbre de si sigo con el grupo o no sigo con el grupo. Y un duelo, bueno, también podría ser un duelo, nunca lo pensé de una forma tan extrema como un duelo, pero sí como si cerraras la cortina de un negocio, ¿no? Claro, claro, claro. Oye, ¿a quién te impactó conocer cuando estabas, cuando te codeabas pues, con toda esta gente tan popular en los 90? ¿A qué cantante te sorprendió conocer? No, 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 particularmente no tengo, porque me pasa lo siguiente, cuando trato de no conocer a las personas que admiro, porque no sé qué decirles, sé que se van a sentir incómodos. Me acuerdo cuando conocí a Miguel Mateos, me Ok. sentí muy, muy inhibido y soy súper fan de él, por eso. Y traté de hablarle lo menos posible, porque la situación me hace sentir incómodo, trato de no conocerlo, pero esa es una personalidad por ejemplo, me impactó verla porque lo había visto infinidad de veces en conciertos en Argentina, desde sus inicios, y soy, como te digo, soy súper fan, y él me impactó. Wow, wow. Oye, y después de todo esto, empiezas también, vamos, cerraste el grupo, pero no dejaste la música como tal, sino incluso empezaste a trabajar como productor. Eso es algo que mucha gente no sabe, que estuviste Ujú. haciendo cosas, por ejemplo, con Ricardo Montaner. Claro, totalmente, sí. De hecho, seguimos trabajando con Montaner. Hasta ahora, mañana voy a grabar con él. Vamos a grabar las voces de unos temas nuevos que está haciendo. Estuve produciendo sus últimos discos que está relanzando, sus discos, sus primeros discos los volvimos a hacer, volvimos a grabar todos sus primeros 6 discos y estuve en la producción de todo eso. Pero bueno, he trabajado con muchos otros artistas también y comerciales, jingles para radio, todo tipo de cosas relacionadas con la música que no tiene que ver con lo de los sacados, ¿no? Claro, hiciste algo con Alexander Pires, ¿te acuerdas de él? Bueno, seguro sí. Sí, me acuerdo. Claro, Sí, claro. y seguramente los noventeros también se acuerdan de Alexander Pires, pero ¿qué hiciste con él? Hicimos una canción con él que se llama Ámame. Esa canción la escribimos Cintia y yo, y nosotros, bueno, eso fue en 2000 y algo, no me acuerdo. Hicimos ese tema y la verdad que funcionó muy bien, muy contentos con eso también. Wow. Y después de todo esto viene la invitación al noventas. Después de todo esto, encima viene la invitación a los 90. Sí, Que sí, hace un sí. ratito me decías que te costaba trabajo aceptar o no,
quiero entender entonces que eres medio introvertido en tu vida personal, fuera del escenario, eres más tímido, más introvertido. Sí, muy inseguro, eso es la palabra, inseguro, ¿no? Pero sí, cuando viene la invitación del 90 no entendía mucho a qué venía eso porque era una cosa muy, muy grande, según lo que me explicó Ari en esa primera famosa conversación cuando me contó del concepto. También era algo nuevo para él, nadie había hecho el 90 Pop Tour Claro, antes, entonces es una aventura para todo el mundo. claro. Pero cuando me contó, me súper entusiasmó porque se sentía que era algo serio, que era algo grande, que era algo sólido. Ujú. Obviamente no teníamos conciencia de la repercusión que iba a tener eso. Como ya he dicho en otra entrevista, eran 5 conciertos apenas, bueno, apenas, ni más ni menos, 5 conciertos súper grandes, pero ahí iba a terminar la cosa, no era para seguir. Entonces, de ahí, a 5 conciertos, a terminar en esto, que no sé cuántos, ciento y algo, 200 conciertos, no sé, es una cantidad Una locura. ridícula de shows que hubo del 90 Pop Tour en México, en Centroamérica, en Estados Unidos. Hemos ido con el 90 Pop Tour a Nueva York, o sea, a Los Ángeles, en el Forum de Los Ángeles que han tocado Led Zeppelin, tocó ahí, es una locura, es un delirio. Wow, wow. Oye, Darío, cuando nosotros vamos al show del noventas, por ejemplo, yo le contaba a mis amigos, a mi familia, que cuando yo fui al show del noventas Pop Tour, volví a tener 17 años. Qué lindo. ¿No te pasa a ti? ¿No te sentiste otra vez de 23, 24, 25 en los festivales de radio con todos los compañeros y con la gente? Sí, absolutamente. Mucho de la sensación del Festival de Radio sí es inevitable. La rocola también, que se hacía en Claro, aquel entonces, bueno, eso también vuelve a la mente y decís, ¿cómo puede ser? Y yo hice eso hace 20, 25 años con esta misma gente y volvemos a subir los mismos actores al escenario a hacer lo mismo. claro, Es impresionante, o sea, es fantástico. Y claro. el público, o sea, con un fervor como si estuviéramos en los 90 o más aún. O más, yo creo que más porque en los noventas todos éramos muy jóvenes y había, justo como platicamos ahorita, había mucha, pues había la inconsciencia normal de la edad, entonces ibas al show, ibas al concierto, pero estabas muy chiquillo y hoy con mucha más nostalgia y con añoranza tal vez también de aquellos años, ¿no? Pero sí, definitivamente, porque ahora la carga de la nostalgia es muy importante, que en aquel momento eso no existía. En Claro, ese momento era la música del momento, la que claro, pasaban en la radio y lo que venías escuchando en el auto, lo mismo, ponías un CD, escuchabas eso, te bajabas del auto y ibas a ver el concierto del artista del momento. claro. Ahora no es así, ahora, bueno, ahora lo tenés en Spotify, lo tenés en todos lados, pero tiene una carga de nostalgia, un recuerdo. Ah, ¿te acordás de que yo estaba haciendo esto cuando sonó esta canción y te conocí cuando estaba escuchando esta otra canción? Tiene un extra muy grande ahora. Por supuesto. Oye, ¿y cómo fue encontrarte con todos los compañeros? ¿Has hecho nuevos amigos? ¿Has retomado amistades? Platícame esa parte. Bueno, sí, hemos retomado después de 30 años, ¿no? Qué Claro, loco. claro, Pero claro. sí, sí, hemos retomado con algunos. Bueno, tenemos un grupo de chat con el cual hablamos normalmente con todos. Ha sido muy choqueante al principio. Ahora ya estoy acostumbrado, pero a veces los miro y digo, pero ¿cómo? Si a Claudio de Calor lo conozco de hace 30 años, Claro. ¿cómo puede ser? Y acá estamos de nuevo en el escenario cantando lo mismo. Es muy fuerte. Claro, claro. Oye, y vienen varios shows todavía, ¿no? Van a Sí, estar el 3 de mayo por primera vez en el Foro GNP, que antes era el Foro Sol. sí. Qué ¿Te presentas tú bárbaro. ahí también? Es la primera vez que, sí, ahí vamos a estar, pero es la primera vez que estamos haciendo ese semejante monstruo. Increíble, la verdad. Preparando algo especial para ese día, porque yo creo que la situación así lo amerita, ¿no? Es un gran concierto y estamos con mucha ilusión por ese show. Ya falta poco. Claro. Y después el 6 de junio en Guadalajara, que es de donde estoy yo ahora mismo. O sea que, Sí, digamos, señor. así es, en la tierra del tequila y del mariachi, parte van a ser de los primeros, digamos, de los primeros padrinos de la nueva Arena Guadalajara. ¿Ya están listos? Una emoción muy grande, la Arena Guadalajara, no lo puedo creer, la verdad que por fin vamos a hacer el show 360 tal como lo hacemos en la Arena Ciudad de México o en la Arena Monterrey. Para nosotros es súper importante este show. Aparte de que siempre que vamos a Guadalajara es fantástico y la gente nos recibe súper, pero bueno, tenemos este pequeño pendiente, la Arena. La arena, la arena. Oye, Darío, ¿te sigues poniendo nervioso después de 30 años, después del Viña del Mar, después de todo lo que viviste en México? ¿Sigue habiendo nervios o emoción antes de subirte al escenario? Sí, definitivamente, tal vez no por los mismos motivos, pero siempre hay nervios, siempre hay una incertidumbre, una preocupación, ¿no?
no, es imposible, no podés subir al escenario así como si te estuvieras subiendo al tren. No, 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 no. Es muy fuerte, o sea, todo lo que hay ahí atrás, aunque no quieras ver todo el movimiento de los técnicos, los músicos, las luces, la gente hablando, comunicándose ahí por el auricular, te pone en una situación como que tenés que estar entregado completamente a eso, súper concentrado. Sí hay nervios, sí hay nervios. Claro, claro. Casi para terminar, querido Darío, quiero preguntarte si no has pensado, no te ha pasado por la cabeza hacer nueva música como Desacados. Sí, 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 definitivamente. Y es más, tengo algunos temas hechos. Lo que no hago es lanzarlos, pero hacer los temas sí los hago. Pero me agarra mucha inseguridad, como decir, "Mm, ¿le gustará a la gente? ¿No le gustará a la gente esta letra?" Pero decir esto, no sé, a lo mejor estaba bien hace cuando era más chico y ahora no sé si puedo decir eso. Si es políticamente correcto, se puede decir esto. Muchas de las letras que hacemos a lo mejor hoy día no serían aceptables, Ajá. porque la verdad que ha cambiado mucho todo. Cambiado. Pero sí, 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 sigo haciendo música por placer, para los sacados, pero no me decido a publicarla aún. Bueno, Algún día. los amantes de los 90 vamos a hacer como un change.org o algo así, para, oiga, hay que votar si quieres que Desacados saque por lo menos una rola, ¿no? Bueno, Para recordar aquellos años noventeros. después dejamos la liga acá abajo para que Exacto. participen. Ok. Y nos Para que manden ahí. Darío, quiero agradecerte enormemente que te hayas dado un ratito para platicar conmigo y para la gente que sigue Puro Chavorruco. ¿Sabes qué quiere decir la frase puro, Chavorruco, perdóname? Supongo que sí, pero a ver, por favor, ilumíname a ver si estoy Ok, equivocado. Pero se refiere a Chavorruco, la generación y a todo eso, ¿verdad? sí, Chavorrucos somos todos los ochenteros, noventeros Claro. que ya estamos medio rucos, pero no seguimos dejando de ser chavos, ¿no? Con la actitud, con el rollo de la música. Esos somos los chavorrucos. Entonces aquí Claro, lo aplicamos somos perfecto. todos chavorrucos entonces, ¿sí? Exacto, todo chavorruco. Quiero agradecerte mucho, mucho que te hayas sentado a platicar un ratito conmigo. Mi adolescente interior está muy feliz, está muy contento. Gracias. Y vamos a invitar nuevamente a la gente a los próximos shows en los que estás incluido dentro del 90s Pop Tour, mi querido Darío, que es 3 de Así mayo, es. El 3 de mayo en el foro GNP, ¿verdad? 6 de junio en la Arena Guadalajara. Importantísimo, el 6 de junio en la Arena Guadalajara, ahí vamos a estar, ahí nos vamos a ver finalmente, te quiero ver ahí. Ahí voy a estar. Ok. Y si te acuerdas de algún otro, y si Tenemos la no, Arena Monterrey también, recuerdo. ok, Pero no recuerdo el día, ok, pero sí, sí. Y tengo alguno más, pero la verdad que la mente no me da para tanto no te ya. preocupes. Seguramente se van a estar anunciando también pronto. Y si no, bueno, en el Instagram del 90s Pop Tour, No, ahí no te está salen poco. absolutamente todas las fechas. Darío, un Dale. millón de gracias, no solo por la entrevista, sino también por haber hecho mi adolescencia muchísimo más divertida con tu música. Gracias, qué lindo lo que decís, Silvi. Gracias, gracias. Te mando Muchas un abrazo gracias. muy grande, gracias a la gente de Bobo también que nos conectó. Y nos vemos pronto, nos vemos el 6 de junio en la Arena Guadalajara en el 90s. Ahí nos vemos, definitivamente. Te mando un abrazo. Gracias, gracias, Darío. Hasta Chao, luego. chao. Esta entrevista fue presentada por Galaxy Centro de Idiomas, la manera más eficaz y económica de aprender un nuevo idioma. www.galaxycentrodeidiomas.com